Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo canal, Rafael Cepeda Trader. Espero que sea excelente, que les guste. Obviamente vamos a traer el contenido que teníamos en nuestro canal anterior y bueno, vamos a ver si seguimos agregando cositas por aquí. Ok, ya tenemos aquí, muchas gracias a los que ya se han suscrito, y si no te has suscrito, por favor permíteme invitarte a que te suscribas, porque estamos renaciendo, estamos como Bitcoin, volvimos a nacer, amigos, después de irnos a la esquina. Esta semana Bitcoin me mandó a la esquina y YouTube me mandó a la esquina también, los dos me mandaron a la esquina. También, antes de darte la información de Bitcoin, quiero pedirte que en la descripción vas a tener un enlace a la plataforma de Discord. La plataforma es Discord, ahí nosotros nos reunimos y estuvimos conversando. De hecho, hicimos un pequeño directo aquí dentro de Discord esta semana que estuve ausente. Ok, aquí fíjate que estamos a compartir gráficos, conversamos, si ganamos, si perdíamos, y es una forma de yo mantenerte informado a la hora que me puedan suceder las cosas. Y si es la primera vez que estás llegando a este video, a este canal, es porque tenía otro canal y ya estoy en la esquina, ya no lo tengo, lo liquidaron, me liquidaron, así como me liquidaron las posiciones de Bitcoin, me saltó el stop, pero bueno, gracias a Dios saltó el stop. Así que ya sabes, te invito a que en la descripción tienes aquí el enlace de Discord y también de la plataforma de BingX. Es una de las que yo opero en otras más, espero también en BitGet. Te voy a dejar por ahora el enlace de BingX por si estás interesado en operar. Y también quiero agradecerle a BingX que me respetó los stop, amigo. Hay otras plataformas por ahí que a veces no lo respeta, el precio sigue de largo y nos pueden llorar más, pero aquí no. BingX me respetó los stop, me saltaron, tuve pérdidas, por supuesto que sí, pero con una caída de este color, de este tamaño, pues hay que agradecer. Estos son los únicos días donde tú dices, gracias a Dios yo tenía stop loss. Gracias a Dios me revienta el stop loss. Obviamente genera una pérdida, pero no es lo mismo que te reviente una pérdida a partir de aquí a toda esta caída monumental, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a la opinión con respecto a Bitcoin. Estoy en este momento en gráficos de 30 minutos para verlo un poquito más detallado, y obviamente vimos que el precio volvió a recuperar niveles importantes. Estamos nuevamente en 26.729, como si no pasara nada, no pasó nada. Recuerden que gran parte de la caída que se vio ayer es lo sucedido con la disputa que hay entre Binance y la legislación dentro de los Estados Unidos. Eso va a seguir llevando un poquito en pie. Sin embargo, dentro de mi opinión personal, de forma muy rápida, yo creo que Binance está colaborando bastante bien, así que ese impasse creo que lo van a solucionar de forma rápida. Pero normalmente a veces sacan cuando necesitan liquidar posiciones. Era muy claro el patrón alcista que traíamos, así que bueno, tenían la excusa, la tuvieron, y fíjense que prácticamente estamos nuevamente en la zona de hace unos días donde estábamos planteando la posición al alza, ¿ok? Y si nosotros vemos los volúmenes, vean que son muy parecidos, la cantidad de volumen en la estructura cuando el precio cayó a la cantidad de volumen en la estructura con que el precio acaba de subir. Ahora bien, ¿hay que entrar ahí en Bitcoin al alza? Pues yo te diría que no, hay que tener cuidado, ¿ok? Yo iba al alza en Bitcoin, me revientan los stop, agarré un poquito este rebote. Esto lo puedes encontrar por aquí en la plataforma de Discord, como te digo, por aquí hablamos con respecto a los rebotes. De hecho, por aquí está el grafiquito, dice, yo aquí le puse, mira, estas velitas me gustan, las primeras velitas de Bitcoin, dice, va el rebote, pero va lento, y aquí esperamos nosotros el rebote. Ahora, no salí aquí arriba, yo salí pegadito a la media de 50 periodos, un poquito más abajo, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Estamos sobre pegadito a una zona de resistencia. ¿Qué podemos nosotros hacer aquí? ¿Cómo pudiésemos operar esto? Muy bien.
No podemos meternos en un short ahí claramente, o digamos, sería un short muy riesgoso, porque si nos vamos a temporalidades de 4 horas, nos está dando un patrón alcista. ¿Ok? Tenemos direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa y RSI y su media pendiente positiva. Es un patrón alcista. Lo que pasa es que ya nosotros sabemos que cuando compramos sobre una resistencia importante, en este caso, lo que da soporte se convierte en resistencia, hay una probabilidad más baja, así tengas el patrón alcista que tengas. ¿Por qué? Porque esto puede hacer dos cosas. Entonces, puede a partir de ahí empezar a caer, y si tú entras en esa posición te vas a poner nervioso y vas a tener que cerrar la posición porque no sabes si se va a ir a cero, o por el contrario, él rompe con fuerza, entonces vas a querer entrar aquí en los 28 y tampoco lo puedes hacer porque tendríamos que esperar que retroceda. O esperamos el rompe y apoya, o sea, esperas que rompe y cuando retroceda compramos aquí pegadito, tal vez en la misma zona, tal vez costando los mismos 26.900, 26.700, pero ya con la confirmación de que te rompe la resistencia y vendría el retroceso para seguir subiendo. O caso contrario, ¿verdad? Esperar que el precio retroceda, y si observamos que él empieza a caer sobre la media de 50, por ejemplo en este caso el gráfico de 1 hora, y no hay volumen en el retroceso, entonces pudiésemos entrar por la parte baja al alza, ¿ok? Al alza, y tal vez rompa el movimiento en ese segundo intento. Repito, ¿por qué no me voy en short? Porque el patrón que tengo en 4 horas es alcista. Entonces, digamos que es riesgoso ese short. Ahora, si yo me voy a gráfico diario, las cosas están ahí un poquito indecisas. ¿Ok? Un poquito indecisas. ¿Por qué? Porque el precio se ha recuperado bastante bien. ¿Ok? Sin embargo, el gráfico, nuestro valle rojo, verde, perdón, sacó una irregularidad, pero el valle verde sigue siendo pequeñito, o sea, sigue estando en zona de squeeze. Como no tengo un patrón claro en el gráfico diario, yo debo seguir confiando en el de 4 horas. Por lo tanto, la predisposición como tal sería esperar a ver qué hace el precio. Nosotros en gráfico diario estamos dentro de un canal bajista, ¿ok? Aquí. Lo que estábamos esperando es que ese canal bajista rompiera el alza con fuerza y los indicadores nos los daba, salvo después de la noticia de ayer. Aquí, en este momento, ahí donde está esa línea, la semana pasada, eso era alcista, logra testear la zona de los 28.400, pero no rompe la resistencia. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado con respecto a lo que es Bitcoin. Yo lo voy a mantener así ya en este momento, no voy a entrar más en Bitcoin, simplemente voy a esperar. Si me retrocede, entonces entraría a otro movimiento al alza, y si me rompe la resistencia, entonces en el siguiente retroceso de rompe y apoya, entraría al alza. Ahora bien, estoy súper confiado y nos vamos todos to the moon. No, hay que usar un stop loss. Vean la tremenda caída que se lanzó Bitcoin, que si no hubieses tenido stop loss, te hubiese costado mucho dinero. A menos que tu apalancamiento haya sido muy bajito, no saliste, ¿ok? Y aguantaste. Pero seamos sinceros, son muy pocas las personas que van a aguantar esto en futuros. En spot, obviamente sí. En spot esto no es nada. Pero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas rojas caer en futuros, esto es un movimiento grande que difícilmente se pueda aguantar y observar cómo disminuye tu posición. Ahora, ¿qué pasa si el stop loss que vas a colocar por debajo de los 25.300 es perforado? Digamos que no hace movimiento, retrocede, entras y sigue cayendo. Entonces, la zona clave para entrar nuevamente los 22.800, 23.600. Esta es toda la zona realmente de compra. ¿Por qué? Porque es donde está el siguiente perfil de volumen. El siguiente perfil de volumen importante.
Y hace mucho tiempo en el otro canal habíamos visto un video donde hablábamos de que este patrón era muy parecido. O sea, la situación que se estaba planteando aquí era muy parecida a la que se podía plantear aquí. Por lo tanto, un movimiento fuerte a la baja y luego una recuperación completa. Este movimiento que se dio fuerte todavía sigue siendo muy pequeño comparado al movimiento anterior. Así que no descartes una caída 24, 23 para luego sí subir. Por lo tanto, si vas a entrar en futuro, trata de que tu nivel de apalancamiento no sea tan elevado, ¿ok? Para tener cuidado con este movimiento hacia la parte baja. Si vas a entrar en spot, entonces simplemente ten un poquito de paciencia, ¿ok? Con respecto al SP500, el movimiento en este momento en el corto plazo es alcista, ¿ok? El movimiento en el corto plazo es alcista. De hecho, probablemente hoy suba nuevamente. Sin embargo, yo lo he estado operando en short, ¿ok? De hecho, pues ahorita tengo unas operaciones en short, las tengo en pérdidas. Tengo aquí 1, 2, 3 operaciones, 3 operaciones en short. Las tengo en pérdida. ¿Pero por qué la tengo en short? Ok, te explico. Estoy en gráficos, vamos a gráficos diarios primeramente con el SP500. El SP500, vamos a borrar todo eso. En este momento me está testeando un máximo. ¿Ok? Un máximo. Normalmente cuando los precios llegan a zonas de máximos tienen un rechazo. O sea, todavía en el corto plazo el SP500 puede volver a testear nuevamente los 4.300, 4.330. Y ahí debería venir una corrección. Esa corrección viene dada por una posible divergencia que estamos viendo nosotros en el precio. Máximos cada vez más altos. ¿Ok? Máximos cada vez más altos. Y todavía el RSI no me lo ha terminado de confirmar. Pero existe la posibilidad de que me lo confirme en gráfico diario. ¿Ok? ¿Tiene fuerza de movimiento al alza? Sí, tiene fuerza de movimiento al alza. ¿Cómo estamos con los valles? Direccional y alcista. Rafael, ¿te estás lanzando el suicida? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a 4 horas, lo que yo estoy buscando aquí es este retroceso. Tengo un gap en los 4.227. Tomando en cuenta que yo estoy en un máximo que debería tener un pequeño retroceso, yo lo que estoy buscando es simplemente este movimiento cortico a los 4.250, 4.245 aproximadamente. Y ahí yo debo cerrar. ¿Por qué? Porque como ya está extendido mi precio con respecto a las medias móviles, él puede ser que me venga a buscar este movimiento aquí abajo para luego volver a dispararse al alza. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si el precio se dispara al alza con fuerza? Entonces me va a sacar el stop por arriba de los 4.350, 4.360. Por aquí voy a tener mi stop. Si a partir de ahí, pum, 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 me va a saltar el stop. Pero yo simplemente estoy buscando este retroceso. Ahora, aquí sí te digo que si tú no tienes mucha experiencia, no te metas en este movimiento, ¿ok? Porque puede ser que te quedes ahí atrapadito y tal vez no sepas resolverlo, ¿ok? Entonces, este movimiento sigue siendo el patrón del SP500, sigue siendo alcista. Sin embargo, ¿quieres operarlo al alza? Ok, tampoco es la entrada. Hay que esperar que retroceda porque el precio está sumamente extendido, ¿ok? ¿Qué otra operativa tengo por aquí abierta? El oro, que el oro está ahí, que si sí, que si no, que si no se decide. En el oro tenemos gráfico diario, ya tenemos un retroceso importante, direccional y alcista, ADX pendiente negativa. Vámonos a gráfico de 4 horas y yo estoy buscando este movimiento pequeñito, simple, rapidito, ¿ok? Ahí donde estamos, tengo esta flechita está alcista. ¿Dónde sacaría mi posición en el oro? Cerca de los 1970, 1977. Ese sería el movimiento que yo estoy esperando. En gráfico de 4 horas yo tengo un impulso, aquí observa, tengo un impulso, tengo un movimiento lateral, no un movimiento de caída, y con mis patrones tengo
la media del RSI positivo, el RSI en este momento retrocediendo un poco, pero tengo ADX pendiente negativa, que en sí no tiene fuerza de movimiento, y tengo direccionalidad alcista. Entonces la probabilidad de que el precio me rebote por lo menos por encima de los 1970 ya estaría tomando ganancia. ¿Ok? Aquí sí tengo, ya tengo creo, una posición. Aquí tengo que, a ese sí le metí un poquito más. 100 dolarachos. En este momento está en positivo. ¿Ok? Pero buscando un movimiento corto. ¿Ok? Esas son las tres situaciones que tengo abiertas como tal. Tengo es el SP500 y tengo el oro. Rebotes, operamos alguno, operamos Nier, operamos Lycon, operamos, bueno, aquí hay una posición de oro que la saqué, aquí están mis posiciones de Bitcoin que también ya fueron cerradas, de poquitico para ir solventando un poco, ¿ok? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Ya a partir de mañana creo que puedo hacer directos porque el canal es nuevo y tengo que esperar algunas horitas. Hoy vamos a tener clases aquellos que están viendo el taller y por favor suscríbete para que volvamos a hacer crecer la comunidad. No olvides dirigirte al canal de Discord para que estés atento. Aquí yo voy a compartir los videos, si hago directo por aquí, si lo hago en alguna otra plataforma. Por aquí te voy a dar toda la información dentro de la plataforma de Discord. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.